Hola a todos y todas para esta actividad. eh, Vamos a profundizar los aspectos más preponderantes en la obra de Barthes, Análisis estructural del relato. Es casi ineludible entender que Barthes abreva principalmente en la lingüística de Fernand Saussure y también vamos a encontrar muchos puntos en común con Vladimir Prop, con Jacobson y con Levi Strauss, todos autores muy relacionados con las teorías formalistas. Y esto no es casualidad. Las herramientas originales en los inicios del análisis estructural fueron provistas justamente por la lingüística, así que en ese sentido Barthes va a entender el relato como una larga, enorme, gran oración. Y es en esta larga oración que vamos a encontrar instancias que son equivalentes a los aspectos gramaticales típicos del análisis sintáctico. Se me ocurre haciendo una comparativa, no sé, entre los actantes o personajes y la oposición sujeto y predicado, o para ser aún más preciso, los aspectos gramaticales del verbo como tiempo, modo, aspecto, persona. Mientras en la lingüística se estaban analizando o se analizan los aspectos que son fonológicos o gramaticales, bueno, Barthes plantea que el relato debe analizarse en distintos niveles desde los cuales nos resulte posible visualizar una especie de estructura interna. Absolutamente todos los elementos que componen el relato están ahí por algo, cumplen un rol, una función, son funcionales a un propósito. Y bueno, y cada función es justamente eso, una unidad de contenido. Como recién planteamos, estos niveles que son analizables están entrelazados entre sí. Si bien podrían funcionar en algunos casos de manera independiente, no son independientes dentro del contexto general. Así que bueno, vamos al meollo de un poquito de este tema. Por un lado tenemos las funciones que se organizan de forma secuencial, como dijimos previamente. Están las acciones que nos van a servir para identificar a los personajes como actores, actantes, agentes. Y es interesante porque acá cuando estamos hablando de identificar a los personajes, no estamos hablando de perfiles, al menos no aquí, justamente de perfiles psicológicos de los personajes para llevar a cabo esta identificación. Lo que buscamos tener claro son las acciones que estos realizan y cómo estas acciones nos dan sentido o le dan sentido dentro de la narración. En tercer lugar vamos a analizar la narración justamente, y es acá donde el análisis adquiere ciertos aspectos que son ya más propios de la psicología, porque acá se nos están planteando cuestiones que están relacionadas con el narrador y el narratario. ¿Qué significa narratario? Bueno, cuando decimos narratario nos referimos justamente al lector, y digo esto porque acá lo que se busca entender es el juego de subjetividades que da lugar a la interpretación del código desde el cual tanto el narrador como el lector se significan. Acá es donde entran en juego elementos como la enunciación, el modo del relato, la perspectiva. Todos estos son elementos que están intrínsecamente relacionados con el discurso narrativo. Los tres niveles que son claramente complementarios, y aunque en un principio parecen resolver bastante bien el análisis, bueno, si vamos a avanzar un poquito más la cosa ya se nos complejiza. Por eso vamos a prestar especial atención al concepto de funciones, pero más que nada porque es el que Barthes mejor desarrolla dentro del texto del análisis estructural.
Barthes distingue dos grupos de funciones principales. A las primeras las llama distribucionales, y estas son las que establecen una relación directa con funciones de su mismo nivel. Así que estas las vamos a llamar simplemente funciones. Después tenemos las funciones de tipo integrativas, y estas son las que van de un nivel a otro y las vamos a usar para caracterizar actantes, atmósferas, es decir, que nos funcionan justamente como eso, como indicadoras, como indicios. Y como dijimos que acá la cosa se complejizaba un poco, y esto se debe justamente a que se nos presentan algunas subdivisiones cuando profundizamos en este tipo de análisis. Porque, por ejemplo, las funciones se dividen en puntos nodales. Digo nodales a nivel argumental, así que, bueno, de hecho Barthes directamente les dice núcleos. Y son momentos justamente argumentales que son indispensables para la trama. Si yo quisiese resumir la trama, yo no puedo prescindir de estos núcleos, de estos nodos argumentales. ¿Por qué? Porque la historia me cambia. Por otro lado, tenemos funciones que trabajan como una especie de tejido conectivo entre los distintos núcleos. Son catalizadoras, y bueno, justamente por eso Barthes la llama catálisis. Volviendo un poco al tema de los indicios. Los indicios los podemos dividir en, valga la redundancia, justamente indicios, cuya función es justamente esa, darnos indicaciones de características psicológicas de los personajes, de la ambientación, del contexto. Están ahí para justamente crear atmósferas. Y lo que tiene de interesante es que tiene esta particularidad de poder combinarse libremente entre ellas, o bueno, hasta se pueden combinar con otras funciones. Dentro de las funciones así de tipo indicativas, tenemos las que son datos puros y duros. Son de índole más explicativa, por momentos hasta diría que técnica, y pueden usarse para ubicarnos, por ejemplo, no sé, en tiempo y espacio dentro de la trama, o para describir mecanismos, como pasa por ahí como en la ciencia ficción de Arthur C. Clarke, donde hay muchas descripciones a nivel técnicas. Un ejemplo por ahí más inmediato se me ocurren, inmediato a nivel porque lo vemos en la escuela, pero se me ocurren por ahí los linajes de los héroes, como sucede en la Ilíada de Homero. A este tipo de funciones indicativas las vamos a llamar informantes o informativas. Las funciones también se organizan en secuencias, que son así como pequeños grupos de funciones cardinales que están conectadas entre sí, obedeciendo una lógica y una coordinación. Así que bueno, vamos a tener claro lo siguiente. Esto sí es súper interesante. Tanto las catálisis, los indicios o los informantes, no el núcleo, pero sí catálisis, indicios, informantes, bueno, trabajan como una especie de tejido conectivo entre los núcleos, ¿sí? Son como expansores de la narración. Si dijimos que el núcleo argumental está justamente, o el nudo argumental está justamente en los núcleos, y solo con ellos podríamos entender más o menos de qué va la historia, bueno, para llegar de un núcleo al otro necesitamos justamente catálisis, indicios, informantes, que los conecten y que expandan esta idea original de la trama. Para ejemplificar un poquito esto, vamos a leer el siguiente titular de una nota de Clarín, que dice lo siguiente: la operaron porque tiene una pierna más corta. Debe hacer una larga rehabilitación y su mamá está desempleada y no puede pagarla. Bien, ¿qué es lo que necesitamos saber puntualmente para entender cabalmente esta oración? ¿Cuál sería el núcleo? Bueno, a ver,
lo operaron porque tiene una pierna más corta. Todo lo demás, que debe hacer una larga rehabilitación, lo de la mamá, lo del empleo, lo puede pagarla, bueno. Son cuestiones que expanden la idea principal, que es que la operaron porque tiene una pierna más corta. De hecho, si fuésemos todavía más extremos, diríamos, la operaron como núcleo. Pero como aquí es algo, estamos tratando de contextualizar un poquito mejor, me parece que podríamos tomar como núcleo justamente eso, lo operaron porque tiene la pierna más corta. Vamos a ver otro texto. Veamos, por ejemplo, este que es un fragmento de un cuento de Ray Bradbury. Yo, para variar, siempre me encanta la ciencia ficción, que se llama Los colonos. Y dice así. Perdón porque estoy un poco resfriado, ando con catarro de primavera-verano. Los hombres de la Tierra llegaron a Marte porque tenían miedo o porque no lo tenían, porque eran felices o desdichados, porque se sentían como los peregrinos o porque no se sentían como los peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón diferente. Bueno, nos falta, el texto el cuento en sí no es muy largo, pero nos faltan otras partes donde podríamos detectar otros núcleos a nivel argumental. Pero con este ya podemos identificar bastantes elementos. En amarillo vemos el núcleo, claramente. Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Es el núcleo de esta frase. Luego podemos intuir que hay elementos expansivos, como en celeste tenemos porque tenían miedo, porque no lo tenían, porque se sentían felices, porque se sentían desdichados. En fin, todo esto es una información de relleno, ¿sí?, que nos va a servir para llegar al próximo núcleo. Pero mientras tanto, su función es meramente de relleno, son datos accesorios. De hecho, sí tenemos en verde un dato que es marcadamente indicativo, aún más que el anterior, porque aquí queda bien resuelto, todo lo que anterior es un divague, está perfectamente y maravillosamente orquestado, pero es un divague que es, cada uno de ellos tiene una razón diferente. Bueno, acá tenemos un elemento indicativo. Pienso, ¿no? Si por ejemplo acá tuviésemos descripciones sobre el estado del clima cuando llegaron, sobre las fechas en las que esto se produjo, descripciones a nivel técnica sobre cómo estaban conformados los motores propulsores de las naves y tal, bueno, ahí ya tendríamos instancias más de índole informativa. ¿Sí? Tendríamos justamente ante funciones informantes o informativas. Así que bueno, ya para ir terminando y dejar un poquito más en claro este tema, los núcleos funcionan por sí mismos sin necesidad de elementos expansores, ¿sí? Yo solo con los núcleos puedo tener una idea cabal de qué va la historia. Las catálisis, en cambio, no funcionan por sí mismas, no se combinan y no pueden funcionar sin el núcleo, ¿sí? Si no está el núcleo, la catálisis no tiene sentido que dé un marco a lo que se nos está contando. Después tenemos los elementos indicadores, que también precisan de un núcleo narrativo, pero pueden combinarse entre sí entre diferentes o a diferentes niveles. Así que, para terminar, en este tipo de análisis estructural nosotros no estamos buscando contenidos. Esto es un poco lo que nos pasaba con el formalismo. Lo que buscamos son las formas. Y aunque a esta altura, por ahí el texto de Barthes nos parezca una obviedad, lo que buscamos no es ni más ni menos que las formas usadas para estructurar narrativamente un relato, lo cual no significa que esto pueda funcionar de la misma manera con todos los textos literarios, aunque vamos a concederle que sí, como nos pasaba un poco con Propp y los cuentos de hadas, funciona bastante bien en líneas generales. Yo lo que los invito es a leer
cuento propuesto dentro de esta actividad, que va a haber un cuentito, capaz que 2, en otros apartados de esta actividad, este paquete que estoy armando. Y después, si se animan, a modo de repaso y tanto como para distender un poquito, hay un juego, espero que nos entretenga, donde podemos poner en práctica los conceptos incorporados. Esperemos que hayan quedado más o menos claros los conceptos principales del análisis estructural del relato de Barthes. La idea es que esto quede explicado, todo este texto, en menos de 15 minutos. Espero que esto haya sido así que bueno, un saludo muy afectuoso a todos y todas.